de por qué la gente ahora utilizaba mucho menos zapatos de cuero y suela y más de plástico, y entonces el trabajo que ellos hacían era distinto. Dentro de algunas de las reglas de composición tenemos el centro de interés. Es debatible, pero yo creo que acá el centro de interés son las manos. Automáticamente la vista nos lleva al centro de la imagen, donde nosotros vemos, sobre todo en la segunda mano, porque esa cámara, en ese momento yo estaba utilizando un lente 50 milímetros, está puesta en la segunda mano, y él está prolijando un taco, de un zapato de dama. Cuando uno habla del centro de interés, es lo que le da sentido a la imagen, y lo que hace que cuando yo pregunte de qué se trata la foto, ustedes me puedan decir, definitivamente se tratan de las manos de un trabajador, en este caso, particularmente de un zapatero. No necesariamente cuando hablamos de centro de interés nos referimos a que el centro de interés esté en el centro de la imagen, sino que uno pueda identificar en la imagen cuál es el objeto principal o el sentido. Además, en este caso el plano es muy corto, y entonces, digamos, no hace falta rellenar con nada más. Lo único que nosotros vemos son las manos de un hombre que está trabajando. En el caso de la segunda imagen, vos, Darío, confirmame que la estamos viendo. Está pasada, Amelia, ya pasó a la segunda imagen. Bien, perfecto. En esa segunda imagen que ustedes están viendo, esa imagen fue tomada en la iglesia, o en la parroquia San Juan Bautista, que todos los 24 de junio celebra el Festival de San Juan, o Tataye Casá, en guaraní. Y la particularidad de este festival, o de esta celebración, que fue creciendo con el paso del tiempo, es que además del oficio religioso, de las misas que se hacen a lo largo del día, y el año pasado que incorporaron una caravana por el barrio que antes no existía, a la noche se hacen, hay dos hechos trascendentes. Por un lado es la prueba de fe, que es el nombre que da origen a esta imagen, que es las personas que se anotan para poder caminar sobre las brasas descalzos, probando o demostrando su fe. Las creencias dicen que cuando uno pasa y no se quema, hay fe. Es un recorrido de unos 2 o 3 metros, hay muchos voluntarios que se encargan de avivar las llamas y que estén justamente bien vivas para que la persona pueda demostrar esa fe. Y el otro hecho trascendente de la noche es la quema del muñeco. De un muñeco que en realidad tiene varios significados según lo que estuve estudiando, pero que uno de los más arraigados es que uno quema los pecados o quema lo malo. Un muñeco gigantesco que se enciende ya prácticamente cerca de la medianoche. En este caso, como otras de las reglas de composición, está el apoyarse en las líneas, en este caso son líneas horizontales, las del piso. Hay un pequeño juego con las líneas que apenas muestran las brasas, y también está el flujo o el movimiento. Esta es una foto que fue tomada a baja velocidad, porque era de noche y yo no utilizo el flash, por lo menos trato de no utilizarlo. Si acá hubiera habido un flash, esto ya es muy técnico, pero en realidad me ha pasado que, como es un festival que ha crecido, una celebración que ha crecido mucho, van muchos fotógrafos y muchos fotografían con flash y queman la foto. A mí me gusta que el color sea lo más aproximado posible a la realidad. Y ese es otro de los elementos que tenemos en composición, que son los colores. Los colores que son cálidos transmiten justamente mucha más cercanía, ¿no? Sumado, en este caso,
a la distancia, que es muy cerca. Yo en este caso me tiré al césped para poder hacer la fotografía casi a ras del piso. Y los colores, que son fríos, transmiten mucho más distancia y tranquilidad. Acá el movimiento va de la mano de los colores y de la proximidad. Podemos pasar a ver la tercera foto. ¿Ya está, Amelia? Bien, 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 bien. Como verán, en las fotos que fui eligiendo, son trabajos que yo hago. Yo no vivo de la fotografía, pero realmente me genera un placer enorme poder elegir justamente qué fotografiar, cómo hacerlo, o de qué manera, en qué momento. Me gustan mucho los festivales que tienen que ver con las creencias. Me gusta mucho la temática social y las temáticas religiosas. En este caso, ustedes están viendo a un fiel que se acerca a encender una vela a San Baltasar. San Baltasar se celebra en la noche del 5 al 6 de enero, la noche que se dejan los zapatos en las casas, las niñas dejan los zapatos. También es una celebración que ha recibido un impulso muy grande por parte del municipio de la capital. Se celebra la ermita de San Baltasar, está en el Parque Cambacuá, para los que no son de Corrientes, es un parque que está muy cerca del río Paraná, y que en realidad recibe su nombre por la Cueva de Negros. Originalmente era una zona donde se asentó población de ascendencia africana en Corrientes, de ahí su nombre. Y hay un investigador, que es un sociólogo que es sirio, que tiene una investigación muy profunda y de muchos años desarrollada sobre este santo. La iglesia lo terminó aceptando de alguna manera e incorporando, porque en realidad no es un santo que pertenezca al santoral. En realidad no hay ninguna celebración a San Baltasar. Lo que se celebra es la llegada de los Reyes Magos como una tríada, pero no en forma individual. Sin embargo, la población negra, acá y en Santa Fe, en el interior de Corrientes, creo que hay un punto en Formosa y otro punto en el Chaco y en Buenos Aires, de hecho donde está ubicado el obelisco. Antes existía una iglesia que tenía una de las ermitas más antiguas del país a San Baltasar. En realidad la Iglesia Católica lo que hizo fue, de alguna manera, permitir una vez al año la celebración, como para poder, entre comillas, contentar a la población de color. Acá, y volviendo un poquito a la imagen, acá lo que se celebra es la llamada de los tambores, que en realidad le dicen la tambora, las tamboras, y desde el barrio Cambacuá se hacen, hay 2 o 3 agrupaciones que van, es una celebración absolutamente alegre, al Parque Cambacuá, llegan a la ermita. Y lo que tiene, y lo que ustedes están viendo en esa imagen, es una mesa que se dispone solamente esa noche y por un rato, donde hay un montón de imágenes del barrio y de gente que se ha ido del barrio porque se ha llevado la figura o la talla con ellos, las trae para que la gente pueda admirarlas, venerarlas, encender una vela o pedir un deseo. En general son tallas muy pequeñas, por eso ustedes ven que hay una persona que está agachada encendiendo una vela. Un poquito. Dentro de esta imagen también lo que tenemos son, bueno, los colores. Como verán, es una foto bastante oscura, pero se sostiene de alguna manera en la imagen, en la luminosidad que le da la propia luz de la vela y algo del entorno, ¿no es cierto?
Son imágenes que son bastante difíciles de hacer porque no hay mucha luz que artificial encendida en ese momento. Otra de las reglas de composición que nosotros vemos son los números impares. Por alguna razón de carácter psicológico, el número 1 aporta la individualidad, aporta la sensación de soledad, y el número 2 aporta equilibrio. Pero todos los números en general que son impares aportan, generan un llamado de atención a la vista. O sea que también es un elemento que uno puede tener en cuenta al momento de componer una imagen. Ahora vamos a pasar a la cuarta imagen. Ya estamos viendo la cuarta imagen. Ya está pasada. Bien, esa cuarta imagen está tomada en una canchita de fútbol, y además de estos tres elementos que ustedes están viendo, que son el niño que está parado mirando como los otros dos que están lejos juegan a la pelota, hay un elemento muy importante ahí que aparece, que lleva la atención al centro de interés, pero también tiene que ver con la semiótica, que es esa estrella de David un poco rara que ustedes ven en la pared. Esa cancha está en la Sociedad Cultural Israelita, Shalem Aleichem, acá de Corrientes Capital, y es una canchita de fútbol. Y esa imagen que ustedes ven vendría a ser el equivalente a la imagen que podrían llegar a tener los Boy Scouts. La comunidad judía en todo el mundo tiene grupos juveniles, y cada grupo juvenil, dentro de ciertas corrientes, tiene un nombre. Esa espiga que ustedes ven, o que se ve en esa estrella de David, más la estrella de David, y el color rojo, simbolizan al Ken Palmaj. El Ken en hibrit o en hebreo significa nido, y Palmaj es el nombre que recibe ese nido. El nido en realidad es un nido para los niños. O sea, la simbología no tiene su razón de ser en esta foto, en esta imagen. Es un centro donde crecen los chicos, no desde lo religioso necesariamente, pero sí desde lo comunitario, lo deportivo y lo sociocultural. Y la espiga tiene que ver con el socialismo, porque son movimientos socialistas, están asociados a cuando se crea el Estado de Israel, y en forma anterior hay una forma de habitar el espacio, que son los kibbutz, que son centros comunitarios propios del socialismo, donde las tareas están repartidas o están distribuidas de forma equitativa entre todos los miembros del kibbutz. En este momento, bueno, son muy pocos los que quedan, o se han reconvertido, pero en realidad, además de los tres niños, uno presta atención, en primer lugar, a esa imagen. Y ahora vamos a pasar a la última imagen, que es la más reciente, que tiene que ver un poco también en cuanto a la composición, con las líneas, y van a ver que las personas están como en un plano secundario. Tenemos una línea que atraviesa toda la imagen con el cartel de peligro. Esa imagen fue tomada cuando se habilitaron las ferias, cuando permitieron el regreso de las ferias barriales, en el marco de la crisis sanitaria o la pandemia. Y es una línea fuerte porque atraviesa, como les decía, toda la imagen partiéndola en dos, y porque uno ve gente y ve verduras, pero se queda con el rojo del peligro y el no poder traspasar. Otra de las reglas que se aplican, no en este caso, pero en general en toda la fotografía, es la regla de tercio, que habrán escuchado nombrar, que es la imagen dividida en 9 partes iguales, donde hay puntos de interés, donde las líneas se cruzan. Si ustedes usan el Photoshop para hacer el revelado, yo no uso mucho Photoshop, simplemente el Camera Raw para revelar las imágenes como si fuera un laboratorio digital, van a ver que además dentro de las opciones
que son guías que permiten de alguna manera orientar la mirada al momento de eventualmente tener que hacer algún recorte en la imagen. Tienen, por ejemplo, una cuadrilla que es mucho más pequeña, tienen la regla de tercios y tienen la proporción áurea. Es como una caracola que indica cómo la vista hace o lee la imagen. Son todos elementos que uno tiene en cuenta antes de tomar las fotografías. Por supuesto que cuando uno, creo que todos cuando nosotros arrancamos, esas reglas no las tenemos tan internalizadas y las vamos pensando mucho. Es como el idioma, cuando uno aprende a hablar otro idioma, no necesariamente hace en forma permanente la traducción, sino que uno ya piensa en lenguaje fotográfico. Y esto me lleva a otro de los aspectos muy cortitos, muy concretos que yo quería tratar, y es que, por un lado, para poder romper reglas de fotografía uno tiene que conocerlas, tiene que estudiarlas y tiene que ponerlas en práctica. Uno rompe lo que tiene y lo que conoce, no puede romper lo que no conoce. Si no, uno puede hacer una hermosa imagen que es producto de un golpe de suerte. Pero cuando uno conoce las reglas y sabe por dónde quiere ir, es una decisión que tiene un fundamento. Hay una elección hecha por parte del fotógrafo. Yo les decía al principio que para mí fotografiar tiene mucho que ver con la escritura, que es algo que todos ustedes manejan. Creo que cada uno tiene su propia letra, su propia caligrafía. Algunos escriben con mayúscula, otros con minúscula, otros con imprenta, otros borran los acentos. Fotografiar es un poco aprender a escribir. Y cuando uno aprende a escribir se da cuenta que la composición dentro de la fotografía es como la gramática, que es lo que se usa para hacer que las palabras tengan sentido y formen una frase. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, me parece a mí que es un poco más sencillo al momento de fotografiar. La gramática vendría a ser como la estructura que da sustento a la imagen, en lo que se sostiene la imagen misma. También podríamos decir, con otras palabras, que la composición es ese proceso de selección que es, en realidad, uno lo piensa, pero es un proceso de selección muy veloz, muy rápido, porque la realidad ocurre frente a nuestros ojos y la decisión de cómo encuadrar, a qué encuadrar, de qué manera hacerlo, es realmente muy, muy rápida y requiere de experiencia. En ese sentido, creo que los que ejercen el fotoperiodismo tienen como un doctorado en esto, en la toma de decisiones, ¿no? Porque la realidad sucede frente a los ojos y uno tiene necesariamente que dar cuenta de esa realidad. En una manifestación uno tiene que saber dónde está el foco de la manifestación, dónde está el eje, qué fue lo que ocurrió. La manifestación puede tener un epicentro, pero puede tener un montón de historias que ocurren alrededor de la manifestación que también cuentan y narran. Uno puede tener un evento público o la inauguración de, no sé, un hospital o de una escuela, y también tiene que saber que más allá del clásico corte de cintas, que es algo esperable, uno puede encontrar una historia dentro de eso. Sí, por eso digo que creo que el fotoperiodismo tiene una experiencia muy grande en esa toma de decisiones, pero no quita que otras personas que se dediquen a la fotografía y que no sean fotoperiodistas también la puedan tener. Lo que digo es simplemente que ellos tienen mucho más destreza y experiencia. Y después creo también que uno debe trabajar mucho el sentido de la fotografía, ¿no? Nosotros hablábamos al principio, yo hablaba al principio del centro de interés,
pero una vez que uno empieza a transitar este sendero, creo que uno apunta muchas veces a complejizar las historias, y en esa complejización le va añadiendo capas de sentido que tienen que ser entendidas por el espectador. Y también ahí hay, de alguna manera, esta suerte de narración gráfica, ¿no? Porque cuando uno lee un libro, le pasa que el sentido general lo entiende, pero a veces uno hace interpretaciones que escapan a lo que el autor quiso transmitir, y son válidas. Con la fotografía sucede lo mismo. Hay una historia central, pero luego hay matices que ya los proporciona o que forman parte de la propia estructura del que narra, del que ve la foto, del que la observa, de su punto de análisis y su propia experiencia. Yo, en general, cuando ejercí la docencia, siempre tendí a ser muy práctica, entonces me gustaría pasar a preguntas, pero antes de terminar, me parecía que estaba bueno cerrar con una frase de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Alberto Korda. En realidad, Alberto Korda, sí, tal vez no todos lo conozcan, en realidad es Alberto Díaz Gutiérrez, pero fue conocido como Alberto Korda, y seguramente que si no lo conocen a él, conocen una de las fotos más icónicas de él, que es la del Che Guevara. Pero Korda, además de ser esas imágenes, también trabajó mucho en moda, hacía fotografía submarina, y trabajaba mucho en la injusticia social. Y él, en una charla, que si ustedes la googlean y la buscan en YouTube, la van a encontrar, porque está él hablando, falleció en el 2001, en un reportaje. Él arranca diciendo que todo el mundo le pregunta cuando va a dar charlas qué cámara usa, qué lente usa, y él dice que en realidad la fotografía es una técnica. Uno arranca con la técnica, que es un poco esto de la composición y las reglas. Pero que la técnica se domina en 2 o 3 meses. Y es verdad, si uno solo se dedica a la fotografía, domina la cámara en muy poco tiempo. Y él dice algo que es fabuloso, porque lo cita el autor del Principito. Mi francés es pésimo, pero ustedes saben quién es. Y él dice: no importa la cámara, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Cuando uno hace fotografía, yo creo que se requiere, por supuesto, conocimiento técnico, pero hace falta sensibilidad. Si uno no tiene sensibilidad, y eso va a aparecer en las imágenes. Fotografiar es poner en una sola línea el cerebro, el corazón y la cámara. Y creo que por eso es que a mí me gusta tanto hacer fotografía documental, que más me apasiona. Porque creo que cuando uno logra la empatía y colocarse en el lugar de la otra persona, del fotografiado, y poder, la palabra no sería transmitir, porque en realidad la transmisión me hace ruido a una línea, pero cuando uno logra sensibilizar al espectador sobre la imagen, y sobre lo que esa imagen da cuenta o narra, eso es fabuloso. Así que bueno, es lo que tengo para contar, y si ustedes quieren hacer preguntas, encantada de responderlas. Acá tengo una pregunta, Amelia, que ya me la hicieron en el chat, y preguntan por qué el centro de interés es debatible, dice. ¿Es subjetivo para usted o cree que hay una regla para eso? No. Me refería a que si en esa foto, para mí puede ser que haya otra persona que vea otro centro de interés. Para mí el centro de interés eran las manos, a eso me refería. En realidad, cuando uno
cuando uno fotografía, lo ideal es que el objeto aparezca de tal manera en la imagen que uno no tenga dudas de cuál es. Pero sucede muchas veces, en este caso hay un primer plano y una sola imagen, el cuadro está repleto con la imagen de las manos, no hay lugar para nada más. Hay otras imágenes que trabajan con el espacio negativo, que es un objeto, una persona o algo, pero con mucho blanco alrededor. Generalmente se utiliza mucho en la fotografía blanco y negro. Sin embargo, en la fotografía documental, donde, por ejemplo, uno tiene que contar un hecho, la pandemia en la calle, por ejemplo, la pandemia en un hospital, muchas veces el cuadro nos lleva a pensar que hay muchas historias dentro del cuadro, ¿no es cierto? Si nosotros hay un montón de colectivos de fotógrafos que estuvieron y están trabajando sobre la documentación de la labor de los médicos y de los enfermeros en los hospitales, y muchas veces las imágenes tienen muchas historias dentro de una sola imagen. Por eso hablaba del centro de interés. En esta es tal vez patente y en otras no. Hay un concepto que tiene mi profesor de fotografía, que es Joaquín Meave, que él dice que la fotografía documental es aquella en la que uno ve todo en el mismo plano, es decir, uno tiene que tener no tanto una velocidad, pero sí un diafragma, por ejemplo, por decirles, un 8, donde todo aparece en foco, y uno tiene el hecho, tiene las personas, tiene el fondo. Sin embargo, cuando uno quiere destacar un aspecto de esa imagen, va a trabajar la diferenciación entre el fondo y la forma, ¿no es cierto? Va a ser foco, tal vez en este momento se me ocurre en un barbijo, y todo el fondo va a aparecer desenfocado. Esos son recursos o reglas que tienen los fotógrafos para contar historias. Muy bien, seguimos con las rondas de preguntas. Vale. Están abiertas la posibilidad de preguntar, así que vamos aprovechando. No tengan miedo porque yo no muerdo. Ahí, mientras que esperamos que otro haga una pregunta, la fotografía a la cual se refiere Amelia, la de Alberto Corda, es la fotografía que es la cara del Che, que está tomada en contrapicada, es la foto más conocida del Che. O sea, acá trascendió más la imagen que el fotógrafo en este sentido. Y creo que esa imagen no fue hasta sino mucho tiempo después que se le reconoció a él. No fue una imagen ni siquiera que él eligió en el momento. Ese día había hecho muy pocas tomas con una fotografía analógica y pensaba que no iba a salir ninguna buena. Y finalmente quedó esa y es absolutamente reconocible. De todas maneras tiene otra, tiene una que es bellísima, que se llama la niña de la muñeca de palo, que es una nena que está jugando con un palo y piensa que es su muñeca. Ahí, nada más que agregar, fíjense todo lo que cuenta la imagen. Sí, en una entrevista a Alberto Corda también le preguntaron si él pensó esa fotografía, sobre todo la del Che, y Alberto Corda decía que en realidad él ese día hizo pocas fotografías ese día, sino que solamente lo vio y tuvo una sensación al verlo, digamos, desde ese ángulo, y entonces hizo esa fotografía que él mismo reconoció que no pensaba que iba a tener tanta trascendencia después en el tiempo. En realidad lo terminó, que por ahí es la fotografía que más lo representa a él, y sin embargo tiene un montón de otras fotos, como dice Amelia. Acá tenemos otra pregunta que dicen, ¿hay algún fotógrafo documentalista o fotoperiodista que nos recomiende para ver? Hay muchos. En Argentina hay un fotógrafo que tiene un trabajo precioso. Yo tuve oportunidad de visitar la muestra en Córdoba, pero la muestra es visible si la googlean. Es Pablo Piovano, que ahora se le publicó un trabajo en Francia,
sobre el COVID, digamos, en las villas, en Argentina, en Buenos Aires. Pero el trabajo que yo les digo se llama el costo humano de los agroquímicos, y es un trabajo realmente en el que creo que dejó la piel, inclusive se hizo muy amigo de una de las personas que estaba, pero muy dañada por el contacto con los agroquímicos, que falleció hace muy poco tiempo. Y él lo que hizo fue trabajar a lo largo de varias provincias, o sea, es un trabajo a largo plazo que él realizó, donde él fue documentando en imágenes y contando en imágenes ese costo. Es decir, personas sumamente humildes, trabajadores de campo, que quedaron con secuelas monstruosas, producto de la falta de pericia y de información con la manipulación de los agroquímicos. Ese es un trabajo que realmente sugiero que lo visiten, que es accesible a verlo. La mayoría de los fotógrafos en algún momento publica sus trabajos. Hay trabajos más cortos que igualmente tienen mucho valor, y hay trabajos que uno los piensa, los piensa y los desarrolla a largo plazo. Eso ya es una decisión que va tomando el fotógrafo en función del tema elegido. Hay un grupo de fotógrafos en Buenos Aires que se han unido, son dos grupos. Uno es Punto Territorio y Subcooperativa, y ellos, por ejemplo, son colectivos de fotógrafos que trabajan y documentan mucho las protestas sociales y que han hecho carne con la legalización del aborto, por ejemplo. Y realmente tienen trabajos, pero increíbles, increíbles. Amelia, ahí he compartido la foto del Che Guevara por si querés hacer alusión o explicar algo más. Bueno, yo soy un poco bestia con esto, pero no sé cómo llegar a la imagen. Yo me estoy viendo a mí misma cuando hablo. Bueno, los demás están viendo la foto del Che Guevara que estabas mencionando. La he compartido por si querés hacer algún comentario, alguna aclaración. El resto de los participantes están viendo la foto del Che Guevara. Sí, si ustedes buscan en internet van a encontrar una serie de negativos y de fotografías que forman parte del trabajo de Korda, en la que se ve perfectamente las tiras de contacto, cómo él fue seleccionando las imágenes. Ahora, en realidad, hay muy poca gente que hace, en comparación con la fotografía digital, hay muy poca gente que haga fotografía analógica, un poco porque es una técnica que, no digo que se va perdiendo, pero sí, en realidad va teniendo mucho menos asidero, porque es más accesible tal vez una cámara de fotos. Es un lujo. Los químicos, por ejemplo, son difíciles de conseguir, los rollos son difíciles de conseguir. Yo tengo amigos que cuando viajan a Asunción tratan de conseguirlos, se pasan los datos, traen para varios. De todas maneras, es una técnica que es hermosa. Es una deuda para mí, pero es hermosa. Yo la he visto, pero no sé manipular. Por eso les decía que yo, que no soy amiga del Photoshop ni de los efectos especiales, simplemente utilizo el Camera Raw, que es como un pequeño laboratorio digital que se abre antes del Photoshop, donde generalmente solamente hago pequeños recortes a las imágenes. No me engancho mucho con el Lightroom y ni con modificar demasiado las imágenes. Ustedes saben que hay un fotógrafo que es sumamente conocido en el mundo, que es McCurry, que tiene esta chica afgana, que salió en el National Geographic, deben conocer la imagen porque fue mundialmente difundida. Tuvo cuestionamientos porque en algunas de las imágenes él no las edita, él tiene un equipo de laboratoristas que edita las fotos, y borraba directamente elementos de la foto cuando consideraban que no hacían a la historia. O sea, ha borrado personas de las imágenes.
y ha sido muy cuestionado por eso. Pregunten, ¿dónde se estudia fotografía? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Si hay que tener una cámara especial para poder avanzar, si se hace fotografía con celular, pregunten. No tengan miedo. Yo quiero saber eso, ¿dónde se puede estudiar fotografía aquí o con quién se puede aprender a hacer fotografía aquí en Corrientes? Para mí la primera recomendación es Joaquín Neave en el CCU, en el Centro Cultural Universitario. Realmente es una persona que a nosotros nos formó, si bien él es fotoperiodista, tiene mucho criterio y me gusta porque en realidad está como formado a la antigua. Joaquín hizo primero cine y tiene como la concepción tradicional de que no es importante, yo coincido, la cámara. En realidad lo que es importante es saber mirar. Entonces vos podés arrancar con lo que tengas. Y después en todo caso invertís en una cámara más grande, en un lente. También te diría eso, primero hay que arrancar con una cámara básica a la que le puedas cambiar los lentes. En este momento todo lo que es cámaras está muy caro, pero también es cierto que hay mucho mercado de usados. Funciona como cualquier otro, como la compra de un auto. Uno si sabe a quién le compra, sabe que está comprando una cámara que tiene una cantidad X de disparos, como los kilómetros de un auto. El curso de Joaquín es hermoso. Tiene un curso básico, tiene un curso avanzado. Y después ahora lo que yo veo, porque a mí me pasó así, cuando yo no podía estudiar acá, o no tenía idea todavía, me enganchaba con ofertas, digamos, de otras partes. Y ahora realmente, por ejemplo, yo terminé 1 año y medio de capacitación en Buenos Aires, cuando el Zoom no estaba tan extendido, nosotros ya teníamos Zoom, con PILA, que es Proyecto Imaginario Latinoamérica, que es una formación para fotógrafos y artistas visuales. No arrancan con aprendiendo fotografía, sino ya directamente con composición de imágenes. Y tenés talleres, tenés clínicas, tenés análisis de obras, tenés historia de la fotografía. La UBA, por ejemplo, tiene 2 cosas buenas. Tiene una diplomatura que es semestral, que no es por Zoom, digamos, son clases que mandan y uno tiene que presentar un trabajo final, que es una diplomatura en fotografía documental, que yo la hice, y tiene un convenio con la Lumière, que es una escuela de fotografía de Córdoba, que ahora, por ejemplo, el lunes termina la inscripción, y que tiene investigación en fotografía documental, con seminarios, ahora sí online, y con un trabajo final. Y Territorio Común también es un grupo de fotógrafos que está haciendo talleres de diagnóstico de proyectos fotográficos. Realmente hay mucha oferta. Por ahí yo en este momento me puedo olvidar de alguna, pero les puedo pasar todo lo que sea Darío, y después él les pasará en el grupo o lo compartirá. Pero ahora yo lo que veo es que hay muchísimo. Inclusive cuando uno sigue cuentas en Instagram, en esta pandemia vieron cualquier cantidad de vivos online, y muchos en español. Y hay muchas cuentas que ofrecían experiencias de fotógrafas que estaban buenísimas para compartir. Se flexibilizó un montón, la cuarentena flexibilizó un montón la parte de acceso, digamos, a ofertas. Buenísima toda la información. Ahí yo te había escrito en el chat si conocías la foto que también es icónica, pero es bastante menos conocida, del Che Guevara, que se llama Tres Hermanos. No sé si la tenés a esa foto. En este momento no la tengo presente, ¿no? Porque esa es una foto, yo cuando la conocí, digamos, a la foto, enseguida cuando explicaste esto del centro, de dónde va la mirada, en esa foto es imposible, porque es una foto, no sé, quisiera saber qué mirarías vos o dónde pondrías tu centro, que va a ser diferente a los centros de otros, ¿no? Porque esa es una foto que se llama Tres Hermanos, porque es de los 2 hermanos Castro y del Che Guevara, y los 3 están en una posición que si vos querés, podés elegir, digamos, cuál es tu centro. Para mí, mi centro es
Raúl Castro, digamos, la forma en que lo está mirando a su hermano, que lo mira así con una admiración tremenda, pero es una foto impresionante. Yo la tengo en una postal, pero sé que está en la web y me parece costar muchísimo esa foto. La voy a buscar, pero lo que vos me decís, en realidad me hace acordar a otra ley de la fotografía, que es la ley de la mirada. Sí. En realidad, cuando uno observa la foto tiene una lectura. Las personas que están dentro de la imagen también tienen una lectura en función hacia dónde están mirando. Claro. Cuando uno hace un retrato, en general uno espera que la persona mire la cámara. Pero hay fotografías preciosas donde los fotografiados están con los ojos cerrados y uno tiene que entender que ahí hay una decisión del fotógrafo de por qué los presenta de esa manera. El otro día escuchaba una charla de un fotógrafo argentino que es Longoni, en la Escuela de Arte, Motivarte, donde él explicaba que, bueno, estaba un poco cansado de la fotografía, se había alejado, y se entera que Estela de Carlotto iba a dar una conferencia de prensa porque había encontrado o recuperado un nieto más. No recuerdo el número, pero le pareció súper importante, quiso estar, llegó tarde, no podía entrar, llegó tarde. El tema es que cuando llega, él cuenta que solamente puede hacer un disparo. Y en ese único disparo Estela sale con los ojos cerrados. Y entonces, bueno, como no tenía forma de remontar la situación, la llamó el sueño de Estela. En ese caso no hubo una decisión de mostrar la imagen, porque a lo mejor él, si la foto no lo satisfacía, no la mostraba. Pero evidentemente el hecho mismo, porque Estela está rodeada de personas y se entiende que hay una conferencia de prensa, que hay personas que ella está hablando, claro, el hecho de haberla tomado con los ojos, con los párpados caídos, te da otra lectura. Bueno, Longoni es un fotógrafo que me gusta mucho también. Tiene unas fotos hechas en las Islas Malvinas que son pero tremendas. Y hechas en un solo disparo. Así pasó, tomó la foto, se fue y la foto es increíble. Gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si se escucha. Sí. Sí. Yo hará un poco más de un año que me compré una cámara y bueno, me apasiona la fotografía, pero por ahí no soy de meter mucha mano a la cámara por miedo y creo que saco buenas fotos, pero quisiera saber cuáles serían las principales para aprender la cámara, para aprenderla a la cámara, utilizarla bien, saber qué diafragma, qué ISO, qué luz, todo. Todo eso es el aspecto técnico. Si vos, por ejemplo, ¿vos sos de Corrientes, Franco? No, de Chaco, interior de Chaco, hermoso campo. Sí, interior del Chaco. Hay un montón de sitios con tutoriales de cómo utilizar la cámara. En realidad la cámara, algunos autores como por ejemplo John Berger, un poco, si se quiere, hablan con cierto desprecio de la fotografía a diferencia de las bellas artes, porque lo que entienden es que la cámara es un dispositivo que tiene ciertas variables, que son básicamente 3, el ISO, que es la sensibilidad, el diafragma, que es la apertura, como tú, digamos, asemejado al ojo, digamos, y la velocidad. Y una vez que vos manejás esas 3 variables, es como que vos lo que tenés es un espectro de posibilidades. Entonces es como que de alguna manera está desmerecida la tarea del fotógrafo porque está simplemente, su tarea se remite a un recorte de la realidad en función de 3 variables. No deja de ser una mirada, que es cierta, pero hay mucho más que eso en la fotografía. Para mí, primero y principal, no tenés que tener miedo, tenés que, diría mi profesor, jugar con la cámara, y en ese jugar tenés que tener, sí, saber cuándo el ISO tiene que estar en 100 y no en 6000, porque la foto te sale quemada, cuándo te conviene abrir el diafragma, porque es de noche y de día lo tenés que cerrar, o si vos querés, por ejemplo, si vas a una canchita de fútbol y querés que la pelota salga en foco, tendrás que abrir o cerrar el diafragma para que el movimiento tome a la pelota. Hay una foto, hablando de canchitas y de pelotas, hay una foto
que es de, Darío, ayúdame a ver si me estoy olvidando, de un fotógrafo entrerriano, Raota, ahí está. Raota es un fotógrafo que está tirado en un potrero de arena, y uno diría, tiene una cámara del año 50 que imagínate las posibilidades en comparación con lo que hace una cámara ahora que te puede disparar que puede disparar muchísimas fotogramas por segundo. Y simplemente se ve la pierna del chico, busquen la foto, y la pelota en el centro, pero hermosa, deteniendo el movimiento en blanco y negro. No es tanto la cámara, porque no tengas miedo, la vas a aprender a dominar, sobre todo si tenés ganas. Yo alentaría a todo el mundo a que se largue a hacer fotos, porque no hay forma de equivocarse si uno no intenta. No tengan miedo. Equivocarse es de humano. No se equivoca el que no hace nada. Y hay que andar. Hay que desarrollar esas ganas. Por supuesto que ayudarlo con estudios si uno puede. Si no puede costearse un estudio, porque la mayoría de los cursos son rentados, o no tiene acceso a los cursos porque tal vez están en el interior y no hay nada tan cercano, hay que bajar tutoriales. Hay que bajar tutoriales y empezar a leer. Empezar a leer a los clásicos, a la gente que a uno le gusta, y saber qué es lo que quiere hacer uno, porque uno tiene que elegir temas que sienta propios. Uno no puede elegir trabajar sobre la interrupción del embarazo si uno no está de acuerdo con eso, o no le interesa. Si a mí me interesa la moda, yo tengo que procurar ser el mejor fotógrafo de moda. Si a mí me interesa el deporte, tengo que tratar de hacer lo mejor posible con el deporte. Si a mí lo que me interesa es cambiar la realidad y me gusta ir a los merenderos, a los centros comunitarios, a trabajar con la gente, tengo que ir y equivocarme. El día de mañana miraré la foto y diré, ¿lo podría haber hecho mejor? Sí. Pero estuve. La foto que no podés mostrar es la foto que no hiciste. Entonces tenés que hacer fotos, animar sin miedo. Sin miedo. Chicos, tienen que hacer fotos. Sí, yo hace un par de años atrás, en una entrevista que le hicimos a Guillermo Rusconi, Sí. otro gran fotógrafo que hemos tenido acá, digamos, que se nos ha ido para Buenos Aires, él en la entrevista nos decía, no hay que tener miedo hoy con toda la tecnología que existe, incluso hasta con un celular, lo importante es salir a hacer fotografía. Totalmente. Salir, fotografiar, practicar, digamos. Obviamente decía, todos van a tener errores, digamos, nadie, y comentaba, decía, nadie por ahí le tocó la varita mágica como a los grandes fotógrafos. No, pero aparte yo realmente creo que uno tiene que estar en la calle y probar para poder decir, mira, hice esto es lo que mejor me salió, pero siempre decimos con ahí está la foto de Raota, Amelia. ¿Está? Sí, con la pelota y el nene. Bueno, esa foto fue hecha con una cámara analógica. Imagínense que mi cámara saca, la secuencia rápida puede sacar 20 y pico de fotos por segundo. Y este hombre tuvo que calcular a qué velocidad pensaba que podía venir la pelota para hacerlo. O sea, un maestro. Nosotros tenemos muchas cosas allanadas con la tecnología. Por eso digo, la cámara es solamente una herramienta. Hay una anécdota muy linda que ustedes díganme cuando no quieren que hable más, porque a mí me dejan hablar y voy a seguir hablando, pero hay una anécdota muy linda, hay un señor que está tocando, creo que la guitarra, y todo el mundo le festeja el tema, la composición, cómo toca. Y en general, cuando uno saca una cámara, la gente dice, ah, claro, ¿cómo haces tan buenas? Claro, con razón haces buenas fotos, tenía la cámara que tenés. La cámara es un instrumento. Si uno no sabe manejar la cámara, no tiene sentido. La cámara no toma decisiones sola, salvo que ustedes la pongan en automático, que fue lo que yo me propuse hacer cuando empecé a estudiar fotografía. Dije, no quiero sacar más fotos en automático. Quiero decidir yo qué luz le doy, en dónde hago foco, qué historia cuento. Las cámaras no son profesionales. Los profesionales son ustedes.
La cámara es solamente un instrumento. Si ustedes tuvieran una cámara de bolsillo descartable y son buenos, van a lograr buenas imágenes. Y tienen que tenerse confianza y proyectarse a largo plazo, porque uno no se despierta, creo yo, fotógrafo. Si bien ahora tenemos mucho más cultura incorporada respecto de lo que es las imágenes, porque vivimos en un mundo de imágenes, y uno piensa en imágenes, a veces eso es un problema. Uno ve la foto antes de hacerla. Y a veces no hay espacio para la ingenuidad o para hacer una imagen sin pensarla tanto. Yo siempre digo que no me gustan tanto las imágenes lindas, sino las imágenes que cuentan. No necesariamente son lindas desde el punto de vista de una buena luz, una piel pulida, un movimiento captado a la perfección. Hay mucho más que las fotos lindas. Tengo otra pregunta, no sé si será pregunta, pero básicamente yo cuando trato de sacar una foto, siempre quiero más que nada por la experiencia, usted que me diga si está bien o no. Yo cuando trato de sacar una foto, siempre busco demostrar lo que la persona o el ojo humano de manera normal no lo ve o no lo detecta. Por ejemplo, cuando el profe nos pedía la fotografía de ángulos, de líneas curvas, yo opté por sacarle la foto al ojo del billete de 10 pesos porque estaba formado por muchas líneas curvas. Entonces quería saber si eso está bien o está mal, digamos, tener esa perspectiva al momento de hacer una foto. Franco, ¿Darío te aprobó el trabajo o no? No le contesté nada todavía. No. Yo creo que está bien, y aparte que en realidad hay muchas veces que uno puede, no en el fotoperiodismo, pero ¿por qué no? Pero por ahí lo utilizan mucho como recurso los artistas visuales, la repetición de elementos, la repetición de curvas, la repetición de colores, son elementos que te sirven para contar. Yo creo que por lo que me estás contando, sirve. Darío, aprobalo. Bueno, no, voy a ser justo con él. Ayer charlábamos de su práctico de audiovisual y por lo menos sus composiciones en cuanto a los planos estaba bien. Pero ya estoy viendo a un ex alumno, Alejandro Verón. ¿Cómo anda, Amelia? ¿Cómo estás? Bueno, tanto tiempo. Bueno, gente de Mercedes, Corrientes. Efectivamente. Bueno, yo el centro de la provincia. Sí, exactamente. Ahí comenté en el chat que yo tuve la suerte de organizar la exposición de todas las fotografías de Raota en blanco y negro que están en Mercedes. ¡Ay, qué belleza! Una exposición, exactamente, les quería comentar, y la verdad que hay fotos en blanco y negro que son maravillosas. Si por ahí Darío tiene ahí Google, puede abrir la foto de los caballos en plena tormenta a la noche, con un relámpago atrás, no tiene nombre, pero si encontrás esa foto y puede poner Darío. Ahí vamos a buscar. Es la de los caballos con el relámpago a la noche. El color, la elección del color para trabajar también es un recurso. Hay gente que ama la foto blanco y negro porque tiene como una reminiscencia a la foto tradicional, a la foto inicial. Nosotros con mi grupo de fotografía, yo les dijo Darío, formo parte, no es que tengo, no poseo un grupo, integro un grupo que se llama Relatos de Garage. Y en realidad la mayoría de mis amigos había hecho, en la cuarentena las fotos eran blanco y negro, y la verdad es que lo que explicaban es que sentían que el blanco y negro lograba de alguna manera transmitir esa sensación muchas veces de angustia o de desazón. Yo hice fotos y las tuve que convertir a blanco y negro para una serie porque en realidad había trabajado en colores, pero tiene que ver con decisiones personales. Muchas veces también pasa que cuando la foto está quemada, el recurso es pasarlas a blanco y negro porque en color no resultan.
Tenemos preguntas de los más chicos, estos son preguntas de los más chicos porque los más grandes preguntan otras cosas, pero preguntan, dice, ¿con qué lente arrancar a hacer fotografía? Bueno, tengo una anécdota. Mi primer lente fue un 18-55. Y mi profesor me decía, ese lente lo tenés que usar de pisapapeles, no sirve, no sirve. Pero la verdad es que para el que arranca, cualquier lente sirve, cualquiera es bueno. No se enrosquen con eso. Yo arranqué con un 18-55 y después, en realidad, me pude comprar un lente 50 milímetros, que es lo más parecido al ojo humano que hay, y es un hermoso lente. Y, por ejemplo, la mayoría de las fotos que hago de noche son con el lente 50 milímetros porque tiene unas pestañitas que se abren y una apertura tan grande que en realidad me permite trabajar de noche sin necesidad de flash. Hay gente que por ejemplo, tengo otro lente que es 85 milímetros, que está como estandarizado para retratos, porque realmente es muy bueno, pero no me engancharía tanto con eso. Arranquen con lo que tengan. Los lentes vienen después. Primero, siempre, el corazón. Después los lentes. Acá tengo otra pregunta, Meli, vamos a ir avanzando porque tenemos varias cosas. Lo tengo acá a Franco Romero, si me equivoco, decime Franco, si no me equivoco, Franco Romero es del Fotoclub de Formosa y nos está preguntante si la regla de los tercios se dejaron de aplicar, porque por ahí... No. Se ocupan. La regla de los tercios es, salvo que las quieras romper por alguna cuestión muy puntual, pero en realidad realmente es a donde va la vista. A donde la vista se posa es en los 4 puntos. Inclusive muchas veces pasa que uno hace una imagen y la recorta cuando no tuvo la prevención de hacerlo antes, cuando uno va a la edición de la imagen, la recorta para que la imagen quede generalmente no tan centrada, porque la vista hace esto. Léanme en sentido contrario, por supuesto, pero la vista hace esto. Yo aprovecho y les cuento que el año pasado también con mi grupo de fotografía tuvimos la maravillosa oportunidad de colaborar con el Centro Cultural Universitario y organizar un festival de fotografía, trayendo fotógrafos de Paraguay que conforman un colectivo muy bueno, si pueden ver, lo que se llama El Ojo Salvaje, que tienen un festival monstruoso, una bienal, en realidad este año están viendo qué van a hacer. Y este año, como mi grupo de fotografía cumple 2 años, queríamos organizar una serie de actividades que después se las voy a pasar a Darío para que las comparta, porque son todas online y gratuitas. Y pienso yo que todo lo que sea chispas que despierten el fuego que ustedes tienen adentro son válidas. Tienen que tomar todo, aprendan de todo. Después ustedes van a sacar van a hacer su propio camino, van a tener su propio criterio. Y otra cosa, no hay edad para la fotografía, como casi nada en la vida. No tengan miedo, ni por chicos ni por grandes. Bueno, acá está María del Carmen Ruiz Díaz, no sé si te suena ese nombre. Me parece que la conozco a esa chica. Dice, ¿cómo fue el proceso de Amelia para cultivar el ojo sensible de la fotografía? Yo creo que a mí lo que me pasó es que yo escribía antes, cuando era más chica, más jovencita, y después de un tiempo esa necesidad de contar cosas desde lo gráfico, desde la escritura, digamos, fue como traspasándose a la fotografía. Y creo que por eso hago siempre esa comparación entre la escritura y la redacción y la forma en que uno toma la fotografía, que en definitiva es como tal vez es la forma que uno tiene de ver el mundo o la realidad. Pienso que es eso. Para mí es un camino personal. Creo que para la mayoría de las personas termina siendo una suerte de un poco de terapia, un poco de necesidad de mostrar lo que uno siente, de contar qué cosas ve. Es una herramienta que uno la puede convertir en una forma de vida, que es lo que me está pasando a mí.
No sé si respondo con eso la pregunta. Bueno, acá Franco Romero del Fotoclub de Formosa agradece, digamos, que lo hayamos invitado. Bueno, aprovecho, Franco, para que la invite a Amelia, digamos, en algún momento a exponer en Formosa. Sé que tienen un grupo Yo tengo familia y seguidores de la fotografía. Decirle a Franco que tengo familia en las Lomitas. Ah, bueno. Franco, ahí ya está Amelia, yo no sé si alguna reflexión final, querés comentar algo, querés contarnos, por ahí dejar alguna dirección de Instagram para que la gente te siga. Yo no soy muy artística, estoy en Instagram como mi nombre, Amelia Pressman, o sea, cero nombre de fantasía. Mi grupo de fotografía está en Instagram y también está en Facebook. Y también estoy en Facebook, pero ahí sí con el ostentoso nombre de Amelia Pressman Fotografía. Pero el que tiene dudas, el que quiera saber algo más, tengo mucho material para compartir, soy muy generosa en eso, creo que uno tiene que facilitar todo lo que pueda a la persona que quiera aprender y estudiar. Yo tengo mucho material descargado, bajado, así que no tengo problema de compartir, y todos los que se quieran sumar, yo comparto mucho de las cosas que voy aprendiendo o de los cursos que voy viendo. Me pasó ahora, por ejemplo, que este tipo de encuentros me parecen hermosos porque yo participé hace muy poquito tiempo en el mercado de arte Corrientes, que el mercado de arte tiene el objetivo de vender, pero un segundo objetivo era la visibilización de artistas. Yo la verdad que no me inscribí ni me apunté para vender. Me apunté para conocer la idea de lo que es la curaduría, de cómo trabajar en equipo, y me enteré que hay un montón de artistas del interior que no sabía de la existencia de ellos. A mí me encanta descubrir fotógrafos, me encanta estar en contacto con las personas, charlar. Me parece que en esto el perfil de comunicadora me juega a favor. Así que lo que tenga para compartir lo voy a compartir, y al que quiera aprender, ya les digo, ojalá que pronto puedan volver las clases al CCU, y si no hay opciones un poco más y menos económicas online, pero realmente ahora hay mucha oferta, mucha oferta. Bueno, podríamos generar una diplomatura también, Amelia, no sé qué te parece. Pero adentro. Yo Bueno, espero no haberlos cansado, porque en realidad cuando me engancho soy de hablar mucho y tiendo a irme. Pero vuelvo a agradecer la posibilidad de charlar con ustedes, aunque me hubiera gustado que sea presencial, porque me encanta ver los rostros y conversar de otra manera, pero agradezco mucho la posibilidad de participar, y nada, no tengan miedo, anímense, el mundo es de los que se equivocan, y si están seguros de que la fotografía es su camino, o es uno de los caminos a través de lo que ustedes quieren investigar o indagar, tienen que hacerlo con lo que tengan a mano, con lo que puedan. Lo que vale, lo que dijo Corta, lo que vale es el corazón. Bueno, Amelia, acá la gente sigue hablando, sigue comentando cosas. Dice Neri Fernández, que está en la zona de Comandante Fontana, en Formosa, que está conectado. Pero cerquita. Sí, cerquita. Y dice, si tiene familiares en las Lomitas, me imagino que le habrán comentado, o si conoce el Bañado de las Estrellas. Claro, fui al Bañado de la Estrella y fui a hacer fotos, pero en ese momento era por una nota periodística, o sea que la cámara, nada. Tengo las fotos, pero las fotos no me gustan en este momento. Fui a trabajar con la comunidad de Rincón por la masacre de Rincón Bomba, en las Lomitas. Fui a hablar con la comunidad de allá, y bueno, me pasó, todo fue tormentoso, cayó mucha agua, no podíamos volver, quedamos atrapados. Tuvimos que volver de noche. No, tremendo, no había señal telefónica en ese momento cuando era de noche, o sea que unas experiencias fabulosas. La verdad es que la fotografía te permite, en ese caso no, pero la fotografía te permite hasta romper muchos miedos. Yo, para hacer una historia de vida de un pescador, me puse un chaleco salvavidas y me metí en el río en una canoa.
que la verdad es que si vos me preguntás si yo hubiera pensado, no, me bajé de la canoa con dolor de cabeza, pero con la foto. Pero fue tremendo porque a mí en lo personal me costó mucho, yo le tengo mucho miedo al río. Y la fotografía lo que logró es que rompa ese miedo y que tenga la imagen. Bueno, antes de cerrar, no quiero dejar de nombrar desde los lugares donde nos están siguiendo, Amelia, que antes de empezar esto estaba con un miedo así de pánico escénico, pero quiero contarle que nos están siguiendo desde Formosa Capital, desde Comodoro Rivadavia en el sur, desde Pirané, Formosa, Las Breñas, Chaco, San Cosme, Fontana, Mercedes, Corrientes, La Cruz, en la costa del Uruguay, y bueno, y acá en Resistencia, en Corrientes. Qué lindo, qué lindo. Me gustaría conocerlos a todos. Ojalá que alguna vez nos podamos juntar y charlar en persona. Bueno, yo no sé si todavía está... Como verán, una vez que rompo el hielo... Bueno, yo no sé si todavía... Sí, Alejandro. Sí, la verdad que me parece una experiencia fabulosa esto. No sé quién organizó, de quién fue la idea. Felicitaciones. Darío. Bueno, la verdad que es fantástico, una experiencia muy linda y espero que se siga dando, que se haga común, que se haga costumbre y vamos a seguir entonces aportando sobre la fotografía, a la gente que nos gusta la fotografía. Y bueno, sí, la verdad que nada más, felicitaciones y a seguir entonces con este proyecto. Bueno, yo quiero comentarles que Alejandro Verón es médico, está en Mercedes Corrientes, fue alumno nuestro en la sede de Goya, pero digamos por cuestiones familiares yo lo conozco y él es de Asunción, Paraguay, y he tenido la suerte de conocerlo a su padre, y su padre era fotógrafo. Todavía me acuerdo los tubos que tenía, esas máquinas analógicas, las Nikon que tenían, eran fantásticas, que tenía don Alejandro, así que quería comentarles eso y el por qué también está acá, esas historias que unen a la fotografía a la gente. Qué lindo, Alejandro, no sabía que tu papá era fotógrafo. Sí, efectivamente, mi infancia y adolescencia está ligada a la fotografía, al laboratorio blanco y negro, hacer la foto, hacer los seteados de la foto blanco y negro, la analógica, los revelados de rol, todo eso de mi infancia y mis recuerdos, por eso con respecto a la fotografía, son muy intensos. Y bueno, es como decimos, ahora llegó la digitalización y bueno, va pasando la historia eso. Pero no tanto. Bueno, esperemos a ver qué experiencia se sigue logrando. Las cosas por ahí... Una consulta que hizo una... Sí, Franco. Una compañera hizo una consulta de si nos comunicamos por su Facebook o Instagram para el acceso de esos materiales y también me interesaría saber la respuesta de eso. Pero como quieran, ningún problema, escríbanme. Yo lo que tenga y pueda compartir, lo comparto. Está como Amelia Pressman nomás. Escríbanme, sí. ¿Puede reiterar sus redes? hay Porque mucha por ahí se me ciencia. corta mi internet y no. Bien. Sí, no hay problema. La van a encontrar como Amelia Pressman, nomás es lo que ella comentaba hoy, que ella con ese nombre la buscan en cualquier lugar en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, yo no sé si... Hola, creo que Darío, estaba... Sí. Darío, como dato de interés, posterior a la exposición que hicimos de la foto de Raota, se comunicó con nosotros el hijo de Raota, que vive en Lausana, Suiza. Bueno, otra realidad la de él, por supuesto. Y bueno, él se comprometió porque la verdad que tenía recuerdos así de Mercedes, de Entre Ríos, y bueno, se comprometió si nosotros teníamos algún interés en que él podría acercar fotografía, participar en la organización de exposiciones del padre, que él tenía ese interés. Para los más jóvenes, por ahí, porque estamos nombrando, digamos, por ahí los que somos, nos gusta más la fotografía, para los más jóvenes, Raota debe ser como el Cartier-Bresson de argentino. Es un fotógrafo de los mejores en la historia, digamos. Uno ve su fotografía, digamos, y uno dice, ¿habrá pensado la composición? Pero son de esos tipos que nacieron con la varita mágica.
y que, digamos, ven la fotografía desde cualquier ángulo, de donde se paren, desde donde ustedes quieran, digamos. Los invitamos a que investiguen ahí en internet, busquen Rahota, digamos, se van a encontrar con un mundo tremendo, y por sobre todas las cosas, por la que decía Amelia, las posibilidades que tenían esas personas, por sobre todas las cosas, por lo analógico, no tienen, que hoy la cámara digital es otra cosa, pero la cámara analógica, digamos, no tenía tantas posibilidades. Y una cosa más que no tiene que ver con los fotógrafos, sino con los espacios que contienen a la fotografía, les quería contar. Yo sabía que el único museo de fotografía que existe en el país es un museo que yo tuve la oportunidad de conocer, que es precioso, que se llama Palacio Dionisi en Córdoba, que es una casa antigua, que era un palacio, que solamente está especializado en fotografía y tiene convocatorias muy buenas, convocatorias nacionales. Y lo que me enteré ahora, que tampoco sabía que existía, por eso lo comparto, es que hay una galería de arte en Buenos Aires que solamente está especializada en fotografía, y la que lo dirige es una licenciada en comunicación social. Y la galería se llama Rolf Art. Hay un mundo aparte que nosotros recién empezamos a transitar, pero son datos que hay que tener en cuenta. Bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero ahí en la zona de Boedo, en Buenos Aires, hay un bar que es una casa de fotografía. Está en Instagram, no recuerdo el nombre, ya lo voy a buscar y voy a pasar el dato. Pero en realidad es un bar que es un museo, hay cámaras de todas las épocas, y uno puede ir, digamos, y sentarse y consumir, y tiene al lado una cámara de 1890, una cámara de 1920, o sea, no recuerdo el nombre ahora, pero sé que está en Boedo el bar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo no sé si Miguel Vilte está todavía por acá, estaba con nosotros en la Junta a cargo de la cátedra, no sé si querés decir algunas palabritas, Miguel. ¿Sí está? Acá estoy. La verdad que eso, todo esto, a los que, bueno, todos los que hacen comunicación en realidad llevan la fotografía en el alma, diría. Pero vos reflejaste todos estos espacios de sensibilidad, creo que despertaste muchas cosas, aparte que reflexionar sobre aspectos técnicos. Me parece que está buenísimo los aportes que haces, y bueno, la verdad que un placer volver a reencontrarnos, por lo menos por este espacio, y creo que son válidos todo esto. Estoy pensando en los trabajos que hay que hacer en las cátedras, y el desarrollo que tenemos por delante, digamos, es valioso en este sentido, ¿no? Simplemente eso, y simplemente esto, agradecerte por el tiempo y por los consejos que nos das. Por favor. Sí. Gracias a ustedes por convocarme, y no sé si son consejos, porque no sé si soy quien para dar consejos. Yo lo que cuento es mi experiencia pequeñita que me ha resultado a mí, y sobre todo creo que hay muchas personas que tienen esa vocación de comunicar, que piensan que solamente la comunicación, o uno arranca pensando que la comunicación son solamente las palabras. Hay otra forma de comunicar que es distinta, tiene sus propias normas, pero que es igual de válida, y que es tan apasionante como concurrir a un taller literario. Entonces, para el que tiene esa sensibilidad y esa inclinación, que no la desoigan, que le hagan caso a su corazón, y que empiecen a hacer fotografía. O audiovisual. Sí. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer a la profesora Montserrat Larret Martínez, de la Cátedra de Informática, que nos estuvo colaborando para esta charla. Y no quiero dejar de mencionar que el próximo martes a las 19:45 vamos a estar con la licenciada Ángeles Daveta y con la realizadora audiovisual Natalia Vega. Vamos a estar hablando sobre periodismo y derechos humanos. Así que los invitamos. Todo este mes de junio vamos a tener, por el mes del periodista, vamos a tener charlas. El otro viernes vamos a tener al licenciado Carlos Quiñones hablando sobre la investigación en la producción audiovisual, y lo va a acompañar Virginia Romero, más conocida como Vichy Romero. Es una realizadora audiovisual egresada nuestra y de Resistencia Chaco.
y vamos a estar allá terminando el mes de junio con la doctora Cleopatra Barrios, con el doctor Ronald Isner y con el periodista Paulo Ferreira, hablando sobre el periodismo cultural. Les agradecemos a todos los que se han conectado, les vamos a seguir mandando flyers e invitaciones, así que muchas gracias, buen fin de semana, y a los periodistas, feliz Día del Periodista el domingo. Feliz día y gracias por el reencuentro. Gracias chicos, gracias, buen fin de semana. Felicitaciones. Chao, hasta luego. Gracias.